Ahí sí, Antonio, ¿me confirmáis? Me aparece arriba que está transmitiendo en Facebook. Y se nos están uniendo varias personas. Perfecto, sí, está arriba. Aparece en Facebook, perfecto. ¿Está arriba? Sí. Ya, vamos a partir entonces. Lo primero es saludar a todos los que se inscribieron y a los que nos están viendo a través de la recientemente establecida señal a través de Facebook Live. Tenemos a 50 personas en el Zoom, así que estamos muy contentos por la concurrencia, esperamos que sean muchos más. Y también saludamos a nuestro gran invitado, Carlos Peña, como sabrán es abogado y sociólogo de nuestra casa de estudios, también doctor en filosofía de la Universidad de Chile, actualmente rector de la Universidad Diego Portales, profesor, destacado columnista y autor de varios libros, algunos los tengo ahí atrás, y además a lo largo de su carrera ha ejercido diversos cargos: vicepresidente de Cyper Chile, integrante de la Fundación Nicanor Parra, consejero del Teatro Municipal, miembro del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, asesor en reformas impulsadas por distintos gobiernos, entre otros. Así que estamos muy contentos de poder tenerlo con nosotros y especialmente para hablar de temas que estimamos de mucha relevancia, especialmente en los tiempos que corren. Bien, antes de ir a la conversación, quería explicar un poco a todos los que nos están viendo y acompañando la dinámica de la Ruta a la Vocación. Hace unos meses empezamos a trabajar con el Colegio Ayudante en este proyecto, que se llama La Ruta porque precisamente consiste en 5 hitos, que son como un camino que nos van a ir preparando hacia una gran semana de la vocación ya hacia junio. Y la gracia es que estos 5 hitos preparatorios tienen determinadas temáticas. El primero, que es el que estamos desarrollando ahora, es sobre una conversación sobre la vocación jurídica y las conexiones con la actualidad. El segundo hito, como habrán visto, está enfocado en el desempeño público de la profesión y tenemos grandes invitados de la magistratura, legislativo, ejecutivo y también otras instituciones autónomas del Estado. Tenemos un tercer hito centrado en el ejercicio privado de la profesión. Tenemos grandes invitadas que se desempeñan como socias de estudios o fiscales de empresa. Tenemos un cuarto hito centrado en la academia y la investigación judicial. Y también tenemos un quinto hito, también centrado en las distintas áreas del derecho. Así que esa es la lógica que nosotros hemos diseñado esta actividad y, como decía, vamos a partir conversando ahora con Carlos sobre la vocación. Entonces, la primera pregunta que yo le quería hacer es: ¿qué es para usted la vocación? Y especialmente, ¿cómo analiza usted esa significación a raíz de su propia experiencia personal como alumno, como estudiante de Derecho, como profesor, como profesional, obviamente, y actualmente también en un alto cargo universitario? Bueno, ante todo, Arturo, muchísimas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Para mí realmente es muy grato poder reunirme con estudiantes de la Universidad Católica, de la que yo también fui miembro alguna vez, sin embargo ya hace muchísimo tiempo. ¿Qué se entiende por vocación o qué yo entendería por vocación? Bueno, a mí me parece que en general, ¿no? Si uno atiende a la palabra vocación, tiene una pista para intentar dilucidar en qué consiste esto. Vocación es una palabra, ustedes saben, de origen latino, que se repite en muchas lenguas naturales, no en el alemán, sin embargo, donde la expresión es otra, y quiere decir llamado, ¿no? Luego la vocación es un extraño fenómeno que consiste en que una persona siente que en su trayectoria vital futura, en su quehacer, en ese trajín que lo espera en los días que vienen, está llamado, por alguna extraña razón, ¿no?, a ejercer sus habilidades, sus destrezas y conducir su trayectoria vital por un determinado camino. Por lo mismo, la vocación no es propiamente, creo yo, por lo menos en mi experiencia, un llamado, por decirlo así, que atinja solamente a un determinado quehacer, sino que la vocación es más bien amplia, ¿no? En mi caso, una vocación, diría yo, por el trabajo intelectual, de manera tal que lo que yo he hecho en mi vida profesional y académica en general es ejercer una cierta vocación intelectual, sirviéndome más bien de los oficios que he desempeñado como un pretexto para ejercer esa vocación, ¿no? Entonces no es que exista, esto es lo que yo al menos creo, atendía a mi propia experiencia vital, no es que exista una vocación de abogado, una vocación de médico, una vocación de odontólogo, suponiendo que tal cosa exista, sino que más bien existen vocaciones que son, por decirlo así, como disposiciones intelectuales a ocuparse de ciertas cosas en nuestro trato con el mundo, ¿no? Y esa disposición intelectual uno la cumple ejerciendo oficios,
que son similares finalmente, ¿no? Pero que se unifican en la medida que todos sirven para desplegar esa misma disposición intelectual que llamamos vocación, ¿no? Inevitablemente yo diría, si ustedes me permiten la asociación un tanto abusiva, pero yo la creo correcta, eh, la vocación se parece a la fe, ¿ah? Y tienen parecidos, ¿no? Y tienen parecidos etimológicos, desde luego, de ahí profesión, por ejemplo, que se vincula también muy fuertemente. Una persona de fe, yo carezco de eso, pero yo entiendo que las personas de fe, ¿verdad?, pueden desplegar su fe, su compromiso vital con aquella creencia que atesoran de distintas formas, ¿no? A través del misticismo, volviéndose dentro de sí, o en cambio en algún ascetismo activo en el mundo, como ocurre por ejemplo con los miembros del Opus, eh, o mediante una tarea misional, etcétera. De manera que la vocación, como la fe, no coincide con un oficio, sino que los oficios son en realidad pretextos para desplegar la vocación. Así lo diría yo. Perfecto, y en ese sentido, antes de seguir la pregunta, se me olvidó mencionar a todos los que nos están viendo de que en Facebook nos pueden hacer las preguntas en la misma transmisión, en el chat está habilitado solo para que me hagan preguntas a mí, si no me equivoco, como anfitrión, pero más adelante vamos a hacer un espacio de preguntas de todas maneras y ya también tenemos algunas ya acumuladas, esa breve acotación. Muy bien. En ese sentido, Carlos, efectivamente, yo también parece que comparto como un sentido más existencial de la vocación y no tan técnico, o sea, leyendo al respecto, encontré o sea, hace un tiempo lo leí y lo recordé de un texto de Luis Bates, ¿no es cierto?, que exministro y que ahora estamos haciendo, los de Quito estamos haciendo la clínica, y nos enteramos que fue el que fundó la clínica en 1970, así que... Sí, pues, el de PAL, que funcionaba en Cami, de donde yo fui ayudante alguna vez, debo decirles, pero en fin. Efectivamente, ahora nosotros estamos en ese importante proceso. Y él, claro, decía como que la vocación justifica la existencia y orienta, ¿no es cierto?, las relaciones de cada uno con sí mismo, con los otros y en su entorno. Entonces, ¿es el fundamento de la vocación? O, mejor dicho, como usted decía, ¿es la vocación algo existencial y de eso sería alguna cuestión más técnica o disciplinaria Sí, propiamente tal? yo creo eso, ¿verdad? Uno podría entender por vocación, para repetir lo que yo decía adelante, ¿verdad?, una especie de elección utilitaria, es decir, ¿cómo me sitúo yo en el marco de la división social del trabajo? Entonces uno diría, bueno, mi vocación es ser médico, es ser odontólogo, como decía yo antes, zapatero, lo que fuere. Pero hay otra manera de ver la vocación, que es ver la vocación como el llamado a una cierta tarea que uno siente por razones misteriosas, urgentes, ¿no? Eh, y yo creo, en verdad, que la vocación tiene que ver más con esta segunda dimensión que con la primera, ¿no? En la vida humana, si nos detenemos en eso, es finalmente una tarea, ¿no? Vivir consiste en de alguna manera proponerse una tarea que le confiera sentido al tiempo, ¿no? Esto es lo que hacemos cuando vivimos, vivimos volcados hacia el futuro, ¿verdad? Involucrados en un cierto quehacer que para nosotros resulta importante. A eso lo podemos llamar proyecto de vida, ¿no? Eh, y no se concibe una vida humana sin un proyecto de vida, es decir, sin una cierta imagen, un cierto dibujo del futuro y sin una cierta idea de lo que yo tengo que hacer para que ese futuro se acerque a mí. A eso lo podemos llamar vocación. Ese es el sustento que tiene la vocación. De alguna manera, una vida humana sin vocación, es decir, sin una cierta conciencia de por algún motivo estar llamado a algo que se necesita ejecutar, que se persigue, que se procura alcanzar, una vida humana sin eso, la verdad que es una vida humana sin nervios, es una vida humana abandonada a sí misma, es una vida finalmente sin demasiado dinamismo, ¿no? Por supuesto hay vidas así, pero son vidas que no valen demasiado la pena, digamos, ¿no? Estas vidas que deambulan, son ambúlicas, soñolientas, que no saben muy bien qué hacer, uno diría son vidas que están por debajo de sí mismas, ¿verdad? No, no, la vida humana requiere una tarea y a esa tarea la llamamos vocación. Puede ser una tarea excelsa, pero también puede ser una tarea muy humilde. Lo que hace digna la vocación es el empeño con que se le ejercita más que el objetivo que se alcanza, creo yo, ¿no? Claro. Y cuál es la... Yo le quiero hacer una pregunta, que hay un libro que me imagino que lo habrá leído, obviamente, que es el que hizo este autor surcoreano, El aroma del tiempo, eh, que justamente da a entender como que la sociedad actual está en una permanente fugacidad y dice, no es que el tiempo esté pasando rápido, sino que en el fondo cada instante es igual al otro y uno cae en esa disincronía, creo que es la palabra que usa, como que en el fondo uno pierde más que nada la sensación del tiempo y siente que pasa, no porque va rápido, sino porque se desorienta. Y en el Sí. fondo, mi pregunta va, si eso es así, eh,
¿Es posible que una persona en los tiempos que corren no tenga ninguna inquietud vocacional, o sea, no sienta un llamado vocacional y que esté un poco a la deriva? Y en ese caso, ¿cuál es la recomendación que usted cree en estos tiempos actuales y tan especiales? ¿Cómo alguien puede encontrar su vocación? ¿Cómo la puede buscar? ¿Cómo la puede identificar? Y habiéndola identificado, ¿cómo la puede desarrollar? Sí. Bueno, yo creo, Arturo, que si uno mira el panorama social chileno, pero también el panorama contemporáneo, claro, uno no debe extrañarse que en realidad vidas desorientadas, en el sentido de vidas carentes de vocación, abundan. ¿Ah? Es tal vez de las experiencias más frecuentes de la vida contemporánea encontrar personas, por decirlo así, nómades de sí mismas, o sea, que andan buscando para allá y para acá algo que de verdad los interese o los comprometa, y que transitan entonces probando esto o aquello sin ninguna firmeza, sin ningún plan de vida de largo plazo, eh, porque carecen, como digo, de una vocación, o sea, de una conciencia, un llamado firme al cual poner el propio esfuerzo. ¿Eh? Esto, fíjense, lo decía Aristóteles. Aristóteles en la Ética Nicomaquia, que es un texto que yo, al que hay que volver una y otra vez, lo dice de manera sorprendente. Aristóteles dice, mire, es propio de la vida humana desear cosas, ¿no? Pero entre todas las cosas que deseamos, dice Aristóteles, suele ocurrir que deseamos algunas como medio para alcanzar otras. Pero esta cadena en que deseamos una cosa en pos de otra, dice Aristóteles, no puede ser infinita, porque si no hay una cosa última que anhelemos, entonces todos los deseos son inútiles y son vanos, están amenazados por la insatisfacción, ¿no? De ahí Aristóteles dice, bueno, nos conviene conocer un fin último en pos del cual ordenemos nuestro esfuerzo, porque entonces, dice él, nuestra vida será como el arquero que apunta a un blanco. Es una bonita imagen esta, un arquero que apunta a un blanco, es decir, una vida que ordena sus esfuerzos y su atención hacia el logro de un único objetivo que podemos llamar vocación. Esa imagen, por supuesto, es muy distinta a cómo es la imagen de la vida humana contemporánea, ¿no? Que se vive solicitada por múltiples cosas, por ansias de consumo, por la rapidez o la velocidad del propio quehacer, por elecciones permanentes que se modifican día tras día. Y ese es, creo yo, uno de los factores que permiten explicar por qué particularmente las nuevas generaciones, Arturo, viven en medio de una especie de anomia, ¿no? De anomia, de falta de orientación normativa, que es seguramente consecuencia de esto que menciono, ¿no? Y cuando la gente vive así, se aferra básicamente a su subjetividad, pero la subjetividad de cada uno de nosotros está llena de deseos muy disímiles, ¿no? Muy diversos unos de otros, de manera que al aferrarse a la subjetividad, más bien lo que a uno lo amenaza es una especie de desconcierto, más que un orden de la propia experiencia vital, ¿no? Eso efectivamente ocurre. En ese sentido, llevándolo también a un contexto o una situación más bien práctica, a mí me ha pasado, y también lo he conversado con varios compañeros míos, de que, claro, a veces uno entra a la carrera, usted estudió Derecho, profesor y además autoridad, entra a la carrera también muchas veces sin una inquietud vocacional muy fuerte o sin mucha claridad, y de repente cuando uno avanza en la carrera se van presentando oportunidades, trabajar, iniciativas sociales, iniciativas políticas incluso, procurar en estudios, oficinas o en instituciones públicas, y que en el fondo se genera un poco esa cadena que usted decía, o sea, alguien que está un poco desencantado con la carrera, participa en alguna actividad, digamos, relacionada con la carrera, pero extracurricular, y en definitiva se genera esa cadena, se reencanta a través de eso y le empieza a gustar la carrera y lo retoma, y muchas veces termina la carrera quizás mirando para atrás con cierta nostalgia, es decir, fue un proceso quizás duro, pero de una u otra forma lo logré encontrar. ¿Hasta qué punto quizás esa es la forma de hacerlo, o quizás también hay que hacerlo derechamente en la misma carrera, en los mismos ramos, buscar también de repente esa inquietud o llamado vocacional? No, tal vez lo que ocurre, fíjate, que cuando uno comienza a ejercer en cualquier ámbito de la profesión, en este caso de la profesión legal, eh, si uno lo hace con dedicación y con genuina disposición a hacerlo bien, bueno, suele ocurrir que uno encuentra su vocación. ¿Ah? No es que aquello que hace sea la vocación, sino que aquello que hace, uno de pronto descubre que sirve para la vocación que estaba oculta en uno. O sea, finalmente cuando uno empieza a trabajar, a hacer cosas, yo lo diría de la siguiente manera: despierta la vocación que hay en uno. ¿Me entiendes? ¿No? Uno descubre de pronto, qué sé yo, que eh, el derecho civil, que no le gustaba, etcétera, cuando lo empieza a conocer, se despierta la vocación, no la vocación por el derecho civil, porque tal cosa sería
muy poca cosa, digamos. No, no. Despierta uno la vocación por el derecho o por comprender la vida social, finalmente una cierta vocación intelectual, ¿no? Entonces, claro, uno de los grandes defectos, diría yo, de la vida contemporánea, Arturo, y de la manera en que todavía enseñamos a los jóvenes cuando salen del colegio, es la creencia absurda, que tenía algún sentido mucho tiempo atrás, de que uno escoge. Vamos, voy a coordinar por interno un segundo. Ser nada, realmente, ¿no? Carlos, se nos cortó un segundo la última parte de Sí, lo que usted estaba diciendo. acabo de darme cuenta. ¿Me ven ahora o no? No. Lo escuchamos bien, pero está un poco detenida la imagen. Sí, algo pasó. Bueno, confirmo que luego vuelva. Ahí. Ahí parece, yo al menos creo que estoy viendo la conexión a internet es medio... Ahí creo que ahí sí. parece que sí. Ahí sí, sí. Bueno, les decía yo que seguramente hace 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, la pregunta que todavía solemos hacerle a los jóvenes cuando están egresando del sistema escolar, ¿tú qué quieres ser? Esa pregunta podía tener sentido hace 30 años, 40 años atrás, cuando la vida social era más calma, cuando las oportunidades eran más escasas, cuando la juventud era más corta, ¿eh? Pero hoy día preguntarle a un niño, a un muchacho de 18 años qué quiere ser a esa edad, es simplemente absurdo, ¿eh? Nadie puede tener a esa edad tan tempranamente una idea acerca de lo que quiere ser con su vida, con su trayectoria vital. De manera que la universidad y el quehacer que uno emprende en la universidad es una oportunidad para despertar la vocación. Yo creo que esa expresión es muy significativa. Despertar la vocación, descubrir la vocación que hay en uno, ¿eh? La universidad desde ese punto de vista no es el camino para desenvolver la vocación. No, no, es una experiencia que nos permite encontrarla más bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, no, sí. sí, perfecto. Ah, Y la relación es recíproca, o sea, puede ser que uno parta con una inquietud quizás vocacional o un llamado más amplio, pensando, por ejemplo, en las ciencias sociales, como muchas veces pasa, o incluso más general, y después va yendo, por así decirlo, lo general o práctico y se una vocación jurídica, o también puede pasar que desde una muy marcada vocación jurídica también se despiertan otras aristas, en el fondo. De lo particular a lo general. No, no, sí, no, yo creo que esto hay algo de azar, ¿eh? Hay algo fortuito en todo esto, ¿no? Déjeme contarles mi propia experiencia. Cuando yo postulé a la universidad, hace mucho tiempo, como ustedes lo advertirán, ¿no? En realidad yo quería estudiar psicología, ¿no? Y por un azar que yo no logro comprender, puse en la primera opción derecho, pero segundo psicología. Y cuando descubrí esto y descubrí que había quedado seleccionado en derecho, fui a la escuela de psicología en la Católica, justamente estaba en el campus Oriente, entonces funcionaba, no en el campus San Joaquín, y me entrevisté con el decano y con la directora de escuela para convencerlos que yo en realidad quería estudiar psicología y no quería estudiar derecho, que esto era un error, digamos, ¿no? No fue posible cambiar. Y me resigné en consecuencia de entrar a derecho con el ánimo, decía yo, de, bueno, una vez que transcurra el primer año y sea un buen estudiante en derecho, podré cambiarme a mi verdadera vocación. Creía yo entonces que era psicología. Y ya ven ustedes, finalmente me gustó derecho, me quedé allí, digamos. De manera que al final, cuando uno se acerca a un cierto quehacer, a una cierta disciplina, y lo hace con el ánimo de entenderla, de comprenderla, yo creo que inevitablemente uno termina convirtiendo esa disciplina en la manera de desenvolver la propia vocación, que como digo, no coincide con la disciplina. La disciplina, las profesiones son pretextos para desenvolver la vocación que uno tiene, ¿no? Y en su caso... Por lo menos eso es lo que me enseña mi experiencia. Claro. Y en su caso, ¿qué rol jugó después la sociología? Como sabemos, no sé si fue algo más complementario, fue posterior y quizás cómo estudiar otra disciplina. Lo que yo hice ahí fue, sí, lo que yo hice fue mientras estudiaba Derecho, la verdad que Derecho, en fin, no quiero hablar mal de mi experiencia en la Escuela de Derecho de la Católica, pero mientras yo era alumno, la verdad que eh, me pareció una disciplina interesante y me gustó y me entusiasmó, pero al mismo tiempo había cosas que yo no
consideraba que no colmaban del todo lo que yo esperaba, digamos. Entonces comencé a tomar ramos de sociología, pero por esos años la sociología se cerró. La escuela de sociología, estábamos en dictadura, piensen ustedes, yo entré a la Católica en el año 77, ese fue mi primer año, de manera que a poco andar la escuela se cerró, la escuela de sociología, me las arreglé para continuar tomando ramos de sociología, en fin, después entré al programa de magíster en sociología en la propia universidad, ¿no? Pero no las vi como cosas distintas, ¿ah? Yo siempre vi que derecho, sociología, psicología eran finalmente disciplinas hermanas, parientes, eh, que tenían parentesco muy cercano con las humanidades, de manera que me sentí cómodo inevitablemente en todas ellas, digamos. No, nunca me sentí extraño, ¿no? No es que en sociología uno olvidara lo que sabía en derecho, la verdad es que se complementaba muy bien, ¿no? Entre otras cosas, Arturo, y quienes están asistiendo, entre otras cosas, pues la sociología, cuando uno revisa la historia de las disciplinas, surgió del derecho. Los grandes sociólogos, piensen ustedes, Max Weber, Emil Durkheim, Augusto Comte, etcétera, estudiaron derecho, ¿no? De manera que la sociología, como disciplina, digo, surgió del derecho. ¿Mm? Sí. Una última pregunta antes de quizás pasar al otro eje de la conversación, que la pregunta de algunos temas o aspectos lo hemos tocado, yo creo, tangencialmente antes, pero en definitiva, la pregunta yo creo que más difícil de responder es si es que la vocación efectivamente es quizás un proceso más racional o es un proceso más bien pasional en el fondo, o de las dos, o nace por una y termina en otra. Yo creo que lo habíamos mencionado, decía antes, o lo habíamos quizás dicho subyacentemente cuando hablamos de decir algo más técnico o existencial, pero ¿cómo se llega a eso en el fondo? ¿Racionalmente, pensándolo mucho, meditándolo mucho, o también algo más bien espontáneo de repente? No, yo creo que uno lo descubre dentro de uno simplemente, así espontáneamente, de pronto uno descubre que está cómodo con lo que está haciendo y llega a la conclusión entonces que finalmente era esa su vocación, ¿no? No es una decisión, por decirlo así, de consumo, o sea, no es una decisión deliberada, racional, donde uno contabilice beneficios y costes de la decisión. No, sino la vida humana es una cosa que se desenvuelve relativamente, en términos relativamente espontáneos. De pronto uno se encuentra, después de múltiples tropiezos, pormenores, a veces frustraciones, pero de pronto uno llega a un momento que dice, bueno, sí, en realidad valió la pena y esta era mi vocación. Siento que de esta manera despliego lo que yo creo una vida razonable, ¿no? Una vida intelectual razonable. De manera que, de alguna forma, la vocación es, eh, por decirlo así, un descubrimiento, pero un descubrimiento que se produce relativamente espontáneo al interior de la propia trayectoria vital. No es una decisión racional, ¿no? Sí. Por eso no hay que desesperar cuando un estudiante en medio de la carrera siente que la carrera no lo satisface, ¿no? Lo más probable es que sean otras cosas las que no lo satisfacen, ¿no? Lo más probable es que las fuentes de insatisfacción sean otras y que a falta de un pretexto mejor las concentra o reprocha a la carrera no estar a la altura de lo que él espera, ¿ah? Esto es muy frecuente, que consiste en desplazar la molestia que uno siente hacia un único factor. Yo en general no creo que las universidades o las carreras sean motivos de desaliento para las personas. Cualquier carrera, por modesta que sea, puede ser un motivo, creo yo, para despertar la disposición intelectual del ánimo, el entusiasmo, ¿no? De otra manera habría muchas vidas desperdiciadas. No todos van a la universidad, no todos ejercen carreras importantes y sin embargo hay mucha gente que sin acceder a esa experiencia tiene una vida plena y completa, ¿no? Sí. De manera que yo no cifraría tantas esperanzas en la universidad, ¿no? La universidad es una gran experiencia, creo yo, social e intelectual, eh, pero es la oportunidad, querría yo insistir en esto, para que la propia vocación despierte. Yo insisto en esto, la analogía entre la vocación y la fe, aunque ustedes no crean, me parece muy cercana a mí, ¿ah? Yo supongo que la gente de fe no llega a tener fe como consecuencia de una decisión racional, de una especie de deliberación,
no es que se pongan a estudiar las pruebas de la existencia de Dios, de Santo Tomás o de San Anselmo para decidir que tener fe, ¿no? No. La gente de pronto descubre dentro suyo, digamos, ¿no? Eso que llamamos fe, y adhiere a ella y se siente cómodo con ella. Algo así creo yo pasa con las vocaciones, ¿no? Sí. Sí, yendo ahora sí al nexo que queríamos hacer también en esta conversación y hablando de eso, de que de repente este descubrimiento después muta también a una cuestión de repente más técnica o más disciplinaria, este conversatorio lo habíamos titulado precisamente Vocación Jurídica y sus conexiones con la actualidad. Entonces, quería pasar ahora, saliendo un poco el tema de la vocación, que ciertamente hemos reflexionado Bueno, sobre él, hasta qué punto la vocación jurídica en este caso se traduce en defender lo que yo pensé llamar en el fondo mínimos comunes denominadores, es decir, determinados principios que todo abogado, más allá de sus propias convicciones personales, digamos, tiene que enarbolar. Y mi pregunta va en el sentido de hasta qué punto en la sociedad que corre, uno de esos mínimos comunes denominadores, y si no el más importante, es el Estado de Derecho. sí, yo no tengo ninguna duda de eso, efectivamente. Yo creo que si uno tuviera que, por decirlo así, identificar cuál es aquel aspecto que cualquier persona que estudia derecho aceptaría, endosaría como un punto básico de su propio quehacer, y que al margen de las diferencias políticas, ideológicas o religiosas que mantenga con otras personas, abrace como un punto de partida que es común a todos quienes desempeñan la disciplina, yo diría la convicción básica que tiene cualquier persona formada jurídicamente es que la vida humana, déjenme decirlo de esta manera, es inconcebible sin reglas, ¿no? O sea que las reglas no son obstáculos, tropiezos para la vida humana, no son limitaciones del quehacer humano, sino que constituyen el quehacer humano, ¿no? En otras palabras, las instituciones, porque eso son las reglas, son instituciones finalmente, permiten constituir a la vida humana tal cual la conocemos, ¿no? Permiten orientar normativamente la acción de las personas, disminuyen la incertidumbre, cuando disminuyen la incertidumbre permiten que cada uno pueda eh, refugiarse dentro de sí, por ejemplo, ¿no? Tener intimidad, todo este tipo de cosas son fruto de las reglas, ¿no? Eh, de manera que si hay algo que cualquier persona que estudia derecho, como es el caso de ustedes, debiera esgrimir como un valor intransable, un valor imprescindible, bueno, es la existencia de reglas, la existencia de instituciones, ¿no? Porque sin instituciones, el ser humano queda entregado nada más que a su propia subjetividad. Y cuando eso ocurre, la vida humana se desordena, el fanatismo cunde, como la mala hierba, lo hemos estado viendo en estos días, y las personas creen que sus propias convicciones son la fuente última de valor o de validez en el mundo, ¿ah? Miren, hay un autor, Arnold Gellen, que es uno de los fundadores de la antropología filosófica, que lo dice estupendamente. Gellen dice, mire, lo propio de los seres humanos es que el ser humano, a diferencia del animal no humano, ¿no? Eh, tiene, carece, digámoslo así, de orientación inscrita en su biología. Lo que Gellen quiere decir es que los seres humanos no tenemos ninguna pauta acerca de cómo debemos comportarnos o vivir que esté inscrita en nuestra biología, ¿no? A diferencia de un animal, digamos, que en general tiene todo predeciblemente inscrito, grabado en su biología. Los seres humanos, en cambio, somos abundantes, dice Gellen, en pulsiones, en deseos. Deseamos muchas cosas. Entonces, el gran problema de los seres humanos es cómo, por decirlo así, orientar, cómo contener el deseo, cómo contener u orientar las expectativas que bullen dentro de uno, ¿no? Y esa tarea la cumplen las instituciones. Las instituciones permiten ordenar la vida, permiten contener la subjetividad, orientarla normativamente hacia un fin, eh, y permiten, además, dicho sea de paso, que cada vida individual sea compatible con la otra y no, en cambio, no se entremezclen en una competencia sin fin. Todo esto lo permiten las reglas. Atención, al margen de cuál sea el contenido de las reglas, ¿no? La peor de las dictaduras es mejor que la ausencia total de reglas, ¿no? Esto lo decía Hobbes en el 17.
La peor situación que pueden experimentar los seres humanos es vivir carentes de reglas, porque sin reglas, como digo, cada ser humano se encuentra a solas con su propia subjetividad, y la propia subjetividad tiene un exceso pulsional que requiere de reglas para poder ser manejado. De otra manera, el sujeto queda entregado, como lo vemos en los movimientos de masa. Piensen ustedes, el fenómeno de masa, ¿qué es? Sino, por algún momento, la abolición de toda regla. Pero cuando eso ocurre, no brota lo mejor del ser humano, brota lo peor del ser humano, ¿no? Y comprobamos, como lo hemos comprobado tantas veces, que la civilidad es una delgada capa que se rasga muy fácilmente, y cuando se rasga, brota algo más parecido, ¿verdad? Algo más cercano a la animalidad, a la mera naturaleza, que a la cultura. Pues bien, este delgado límite entre la naturaleza que habita en nosotros y lo que llamamos cultura, que es una capa muy delgada, se mantiene gracias a las instituciones y a las reglas, ¿no? Y la expresión más sofisticada de eso es, por supuesto, el Estado de Derecho, es decir, el gobierno sometido a reglas y orientado por reglas, ¿no? Porque cuando estamos orientados por reglas, esta es la gran ventaja que tienen las reglas, no estamos conducidos por ninguna subjetividad, ¿no? En el Timón de Atenas, Shakespeare lo dice magníficamente. Tenemos reglas, dice, para no tener príncipes, ¿no? O sea, donde hay reglas, ninguna subjetividad es la que manda o impera, sino que hay una especie de conducción impersonal, ¿no?, de la vida social. Esta es la gran virtud de las reglas, cuya versión, como digo, más sofisticada, más civilizada, es el Estado de Derecho, ¿no?, que conocemos hoy día particularmente en las democracias liberales, ¿no? El Estado de Derecho es básicamente la existencia de reglas unida al reconocimiento de que el Estado tiene un cierto coto vedado, que es la individualidad que nunca podría invadir. Esta mezcla de la existencia de reglas por una parte y de un coto vedado a la acción del Estado es lo que llamamos Estado de Derecho en una democracia liberal, que es, convengamos, uno de los grandes logros civilizatorios, ¿no?, gracias a los cuales existe la libertad personal, los derechos humanos, el mercado, la autonomía personal, la libertad religiosa, todos estos bienes que hoy día nos parecen naturales, ¿no?, tan naturales casi como la respiración, al extremo que es muy difícil concebir la vida sin ellos, bueno, son fruto de las reglas y del Estado de Derecho. Sin reglas y sin Estado de Derecho, ninguna de esas cosas existiría. Ni la intimidad personal, ni la libertad de expresión, ni la libertad de conciencia, ni la libertad de locomoción, ninguna de las libertades que damos por zanjadas y por naturales existen en ausencia de reglas, ¿no? La civilización humana es fruto de reglas, finalmente, de reglas y de ritos, ¿no? Sí. En suma, el animal humano es un fabricante de reglas, sin ellas no existiríamos simplemente, eso yo lo creo firmemente, y a mí me parece que de ahí deriva el valor que todas las personas jurídicamente educadas, como es el caso de ustedes, asignan a las reglas, ¿no? Sí, en ese sentido es difícil porque, claro, usted los análisis que ha hecho recientemente dice que, claro, las generaciones más jóvenes están marcadas por esta anomia, en el fondo, por la falta de normas, y el Estado de Derecho, lo que usted ha dicho precisamente, consiste en una heteronomía o en una heteronomia, es decir, normas externas que regulan la conducta de cada uno. Pero mi pregunta, y sí, y usted, claro, cita a Gehlen y en otras instancias cita a Durkheim y a otros autores, obviamente, es hasta qué punto esa anomia, o sea, esa falta de norma, provoca dos cosas. Uno, una difusión de los valores en el fondo, es decir, por eso me acordé de Durkheim, en el fondo, qué tan fácil es distinguir lo justo de lo injusto, por decir algo, frente a la falta de norma. Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto esa anomia se transforma en autonomía? Es decir, que de la falta de normas pasa a que cada uno estima que la regla, que a cada uno lo rige, es la propia en el fondo. Es decir, lo que en el fondo se absolutiza lo que dice usted, la subjetividad. Uno cree que lo que uno cree es la verdad revelada y que no está sometida en el fondo externamente a ningún tipo de estándar. Y siendo eso desafiante para todos los que tenemos vocación jurídica en arbolar el Estado de Derecho, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se recupera en el fondo? Pasamos de una anomia o una autonomía a recuperar el sentido normativo en sociedad. Sí. Bueno, eso tiene una explicación
¿Me escuchan, verdad? Sí. ¿Sí? Eso tiene una explicación, digámoslo así, sociológica. Efectivamente, yo creo que la generación nacida luego de los 90 en Chile eh, padece de manera predominante lo que he llamado una cierta anomia, ¿no? Que consiste básicamente en que se trata de una generación que carece de una orientación normativa compartida, así lo diría yo, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, lo que ocurre es que de los años 90 en adelante en Chile hemos experimentado lo que yo he llamado un proceso muy profundo de modernización, o sea, de crecimiento en las condiciones materiales de la existencia, que, como se sabe largamente en sociología, tiene como uno de sus principales efectos la destrucción o el debilitamiento de lo que pudiéramos llamar las agencias de socialización, ¿no? Es decir, aquellos lugares donde los seres humanos, los individuos, el individuo humano, adquiere reglas que le permiten incorporarse e integrar una cierta cultura, ¿no? ¿Cuáles son esas agencias socializadoras que nos permiten o que permiten al individuo humano incorporarse a la cultura, cooperar con otros y respetar las reglas, ¿no? ¿Cuáles son, cabría preguntarse, esas agencias socializadoras? Bueno, son la familia, el barrio, el sindicato, los partidos políticos, la iglesia. Y ocurre que todas esas agencias socializadoras, sin embargo, desgraciadamente se debilitan muy fuertemente cuando se producen procesos de modernización acelerada, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en Chile. Esta generación es anómica porque creció mientras las agencias socializadoras, estas agencias primarias de socialización que yo mencionaba, se han debilitado, se han venido prácticamente al suelo. Es lo que ocurrió con la iglesia, con la familia, con el barrio, como yo decía recién, como consecuencia de la migración dentro de la ciudad, etcétera. Y eso hace que estemos en presencia de una generación con esta característica que, como recordaba Arturo, eh, produce como resultado no el relativismo. Yo recuerdo que hace algún tiempo, o hasta hace algún tiempo, los conservadores decían que estábamos en una era relativista, donde la gente creía cualquier cosa y donde cualquier opinión valía más o menos lo mismo. Bueno, yo he dicho que no, que cuando hay anomia no es el relativismo el problema es el fanatismo. Cuando hay anomia la gente erige la propia subjetividad en la fuente final de sus pretensiones, ¿no? Y el resultado del fanatismo lo hemos visto, ¿no? Toda esta reacción, todos estos actos violentos que se ven cada cierto tiempo en el centro de Santiago, eh, son expresión, digamos, de un cierto absolutismo de la voluntad, que es el principal efecto que se produce cuando hay anomia, ¿no? Este fanatismo consistente en aferrarse a la propia subjetividad cuando hay carencia de orientación normativa externa, ¿no? A mí me parece que la experiencia ha demostrado que este diagnóstico que yo hice, permítame recordarlo con cierta ironía, eh, al día siguiente de octubre del año 2019, se ha confirmado al pie de la letra, ¿no? Yo entonces dije que lo que iba a ocurrir si no se le ponía atajo era un despliegue de anomia y un ejercicio de fanatismo que podía llegar a ser muy violento. No de todos, por supuesto, pero sí de grupos, ¿verdad? De los grupos en torno a los cuales se cataliza más fuertemente el malestar, ¿no? Sí. Ciertamente le voy a preguntar después por el tema de la violencia, pero quiero preguntarle una última cosa, algo que mencionó también cuando partimos conversando de esto, que fue esta idea, que usted también la hizo en una columna, que recuerdo, creo que fue cuando la presidenta del Senado dijo, en el marco del postnatal de emergencia, en el fondo, esta disposición a vulnerar la Constitución, en el fondo. Y ahí usted sacó esta carta, esta columna, perdón, que hablaba de la legitimidad procedimental, y lo dijo al principio, como que, las reglas que nos afectan a todos, en el fondo, merecen obediencia no tanto en razón de su contenido, sino a través de la forma o del procedimiento que se siguió para adoptarla. Y yo estoy de acuerdo con eso, obviamente, pero me acuerdo que por un tema de universidad también leí hace un tiempo una columna que hace mucho tiempo sacó Julián María en el ABC, que se llamaba Totalitarismo Legal. Y da a entender, no una postura diferente a la suya, pero que no sé cómo conjugarla, que él decía como se va imponiendo, dice y lo voy a leer, dice que se ha llegado a la convicción de que lo que no es democrático no es legítimo, y en nuestra época es así,
Pero lo que no es cierto y se va imponiendo a pesar de ello es lo inverso, que basta con que algo sea democrático para que sea legítimo. Y ahí él cierra diciendo que se da por supuesto que en cualquier régimen democrático, cualquier decisión del gobierno, si está respaldada por un parlamento elegido, cualquier ley aprobada por ese parlamento, posee automáticamente legitimidad independientemente de su contenido. ¿Cómo conjugar lo que usted llamó legitimidad procedimental con lo que Julián Marías llama totalitarismo legal? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Julián Marías, a quien tengo en alta estima, dicho sea de paso. A pesar que el hijo de Julián Marías, Javier Marías, como ustedes saben, es un gran novelista, también es extraordinario. Pero bueno, vayamos a Julián Marías. Julián Marías, ustedes saben, fue discípulo, uno de los grandes discípulos que tuvo Ortega y Gasset. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con Julián Marías, es decir, estoy de acuerdo en que la democracia no es la fuente final de legitimidad, a condición que se entienda por democracia un mero procedimiento cuya fuente de justificación sea la regla de la mayoría, ¿no? O sea, si usted cree que la democracia es valiosa porque en ella se adoptan las decisiones por mayoría, yo no estaría de acuerdo con eso, porque es evidente que el número de personas que afirma un cierto enunciado no es una razón para afirmar la validez de ese enunciado. Esto es así, ¿verdad? No importa el número de personas que afirme un cierto juicio para que lleguemos a la conclusión que en razón del número de personas que profirió ese juicio, tenemos que estimar el juicio correcto o verdadero. Evidentemente eso es absurdo, ¿no? Entender así la democracia es confundir la democracia, como decía Borges, con una superstición estadística, digamos, ¿no? Y eso es absurdo. No. Más bien lo que yo pienso es que la democracia tiene títulos de legitimidad y tenemos que aceptar las decisiones que se adoptan en democracia, porque la democracia realiza en la máxima medida posible el reconocimiento de los seres humanos como personas libres e iguales. O sea, yo creo que la democracia es aquella forma de gobierno que permite que se reconozca en la máxima medida posible, o que los seres humanos reconozcamos recíprocamente en la máxima medida posible, que somos iguales y que somos libres. En suma, preferimos las decisiones adoptadas en democracia no porque sean adoptadas por mayoría, no, sino porque el procedimiento mayoritario que concede la misma posibilidad de participación a todos, ¿no? Homenajea la libertad y la igualdad que poseemos. Luego son los valores de libertad e igualdad que el procedimiento democrático realiza los que permiten aceptar las decisiones adoptadas en democracia, ¿no? Así lo diría yo. Y puesto así, creo no hay contradicción con lo de Julián María, ¿no? Porque Julián María, cuando dice eso, creo yo, está entendiendo por democracia la mera imposición de la regla de la mayoría. Y evidentemente ese no es el valor de la democracia. Porque si no tendríamos que aceptar cosas tan absurdas y flagrantemente tontas como decir, bueno, Hitler era un líder democrático o cosas semejantes, digamos. Y nadie aceptaría eso sensatamente, ¿verdad? No, Hitler fue nombrado canciller del Reich por la mayoría, pero eso no hace que la decisión haya sido democrática. Para que una decisión sea democrática se requiere haber sido adoptada por un procedimiento que, consultando la regla de la mayoría, sea respetuoso con los valores de la igualdad y la libertad humana, creo yo. De todas maneras. Ya, vamos a pasar a otro tema para seguir avanzando. Me han llegado paréntesis. Los que quieran prender las cámaras, por favor, prendanlas, siéntense en la libertad y las preguntas sigan haciéndolas al chat o por Facebook. Nos han llegado varias, así que ojalá podamos contestar todas, si no se entiende. Pero para ir avanzando a otros temas antes de ir a las preguntas también. Usted también mencionó el tema de la violencia y creo que es importante también entrar a hacer esa distinción que usted hace y que también yo lo leí yo de Jorge Milla, ¿no es cierto? La distinción entre la fuerza y la violencia, lo que él llama las máscaras filosóficas de la violencia. Si nos puede explicar idealmente los criterios que él da y después usted hace una columna que habla de las falacias y de en torno a la violencia, la trampa semántica y todo eso. Yo sería ideal que para poder conversar de eso también nos explique un poco aquello. Sí, miren, en el debate contemporáneo suele hacerse el siguiente argumento, con frecuencia se hace este argumento, y es decir que la violencia, por ejemplo la violencia física o callejera,
no es por sí misma mala, porque finalmente es una forma de respuesta a otras formas de violencia, solo que estas otras formas de violencia no serían físicas, sino que serían simbólicas o de otra índole, ¿no? Por ejemplo, se dice, hay violencia simbólica en el lenguaje, hay violencia simbólica en el desigual tratamiento de los géneros, en la injusticia, todas esas son formas de violencia. De manera tal, se dice que por qué nos escandalizamos tanto cuando hay violencia física, por ejemplo, en las calles, si finalmente no es más que una respuesta violenta a otras formas de violencia que toleramos casi sin darnos cuenta. A mí me parece que ese argumento esconde una trampa, ¿no? Y es la trampa semántica, es decir, llamar a todo violencia. Si la injusticia es violencia, si la desigualdad de género es violencia, etcétera, entonces vivimos desde siempre en un mundo violento y los violentos físicos tendrían toda la razón. Pero no, la democracia consiste, y creo yo que la honestidad intelectual obliga, a llamar las cosas por su nombre. La injusticia es injusticia, no es violencia. La desigualdad es desigualdad y la violencia es básicamente el ejercicio de la coacción física para torcer la voluntad de otro ser humano. Esa es la violencia. Y en el Estado democrático, la violencia, entendida como el ejercicio de la coacción a fin de doblegar la voluntad de un ser humano, así entendida la violencia física, que es la única violencia genuina de la que deberíamos hablar, en un Estado democrático, tiene que ser monopolizada por el Estado, que al ejercer esa violencia física en base a reglas, puede reivindicar para sí el ejercicio legítimo de la fuerza o de la violencia, ¿no? Entonces, sobre este principio descansa el Estado democrático. El Estado democrático se caracteriza por expropiar la violencia a los particulares, monopolizarla en el Estado, que por algo el Estado se define, ¿verdad?, como una agencia que monopoliza con éxito los medios de producción de fuerza física, ¿no? Y al expropiar entonces la violencia a los ciudadanos se establece una clara diferenciación entre la violencia seca, que es la coacción física, que un ciudadano o varios ciudadanos pueden ejercer sobre otros con el fin de doblegar su voluntad, y la violencia legítima que maneja el Estado, que ejercida en base a reglas, tiene por objeto expropiar o espantar, digámoslo así, la violencia física que de otra manera imperaría en las relaciones entre los particulares, ¿no? Fíjense, eh, creo que es Hannah Arendt o Walter Benjamin que emplean una expresión notable para esto, que dice lo siguiente: bueno, el Estado moderno se funda sobre la homeopatía de la violencia. Es decir, el Estado moderno cura la violencia particular con la violencia del Estado. Es la violencia que cura la violencia, con la diferencia, sin embargo, que la violencia que ejerce el Estado, ¿verdad?, por ejercerse en base a reglas preexistentes y conocidas por todos, es una violencia legítima, socialmente legítima, ¿no? Claro. De hecho, Si Jorge abandonamos Milla, esta distinción, estamos perdidos. O sea, si consideramos de pronto que la violencia callejera es equiparable en todo a la violencia ejercida por agencias del Estado, y si acto seguido decimos que la violencia física es tan violenta como la injusticia o la desigualdad, y que en consecuencia todo lo que nos molesta, nos irrita o es motivo de reproche moral o político es violencia, si hacemos eso, eh, bueno, estamos realmente sacrificando cualquier comprensión de los problemas que vive la sociedad chilena, ¿no?, y reduciéndolo al simplismo de que todo es violencia, ¿no? Así no avanzamos. Necesitamos intelectualmente recuperar la cordura, y la cordura indica que entre todas las cosas que aquejan a los seres humanos está la desigualdad, la injusticia, eh, las desigualdades de género, y está la violencia física. Y que esta última es o ejercida por los particulares, en cuyo caso es ilegítima, o ejercida por el Estado, en cuyo caso es violencia legítima, que tiene por objeto paradójicamente espantar la violencia. Hay que recuperar estas verdades elementales que se han sostenido, Arturo, en la literatura occidental desde Hobbes en adelante por lo menos. Entonces no es cosa de, ¿verdad?, porque a alguien se le ocurre en la televisión decirlo así al pasar, echar por la borda, bueno, siglos de reflexión intelectual, digamos, que nos han permitido comprender el mundo y elaborar esto que antes conversábamos y que se llama Estado de Derecho, ¿no? sí, sí, de hecho, no, quiero hacerle un último tema, pero claro, de hecho, en el escrito que mencionaba yo, Jorge Millas dice, claro, él dice dos cosas. Uno,
no hay que inflar el concepto más allá de su natural elasticidad, así lo dice el concepto de la violencia. Sí. Y por otra parte, él se muestra muy contrario a hablar de violencia institucional, dice. Porque dice, la fuerza es precisamente esa violencia legitimada y por lo tanto la violencia es una forma de emplear la fuerza que supone justamente sustraerse de ese marco al cual se circunscribe, en teoría. Ahora, la pregunta es, y también me cae una pregunta y lo quería preguntar yo también, es, por lo tanto, en algún minuto esa violencia legítima parte del Estado se deslegitima y es cuando deviene en violencia pura en el fondo. La pregunta es cómo se mide o cómo uno identifica eso. Que ese monopolio de la fuerza o de la violencia legítima, como lo queramos llamar, se torne ilegítimo. Claro, el ejercicio de la fuerza o de la violencia por parte del Estado tiene un estándar muy exigente, ¿no? Y es que el Estado, cuando ejerce la violencia, ha de hacerlo con respeto pleno a los derechos humanos de las personas, que son el coto vedado para la acción estatal, ¿no? Y frente a la pregunta por qué el estándar es tan alto, bueno, el estándar es muy alto, atendía la asimetría que media entre la fuerza que el Estado monopoliza y la débil situación en que se encuentran los individuos. Finalmente, cuando el Estado ejerce la violencia, está haciendo uso de un monopolio gigantesco. Piensen ustedes que el Estado, lo que llamamos Estado modernamente, desde el siglo XVII en adelante, es la más gigantesca concentración de fuerza que nunca ha existido, ¿no? Antes que existiera lo que hoy día llamamos Estado moderno, que son los Estados europeos fundamentalmente en el 17 del 16 en adelante, antes que existiera el Estado moderno, nunca existió tamaña concentración de fuerza, ¿no? El Estado moderno es la máxima concentración de fuerza que se ha concebido en la historia humana. Pues bien, la pregunta es, o más bien la constatación que debemos hacer es, atendida la gigantesca asimetría entre la fuerza reunida en el Estado y la indefensión del individuo, parece evidente, ¿verdad?, que tenemos que poner altísimos estándares para que esta violencia estatal sea ejercida con legitimidad. Y esos estándares son evidentemente los derechos humanos, ¿no? Sí, claramente. Ya, eso es inevitable. De acuerdo. Le quiero hacer un último tema, después con las preguntas que han llegado a Ari también para no extendernos demasiado, pero es de cara al proceso constituyente. Sabemos que la Constitución sigue en esta parte dogmática y orgánica como les gusta, como nos enseñan a nosotros en el fondo. Y yo hay un juez de la Corte, ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que sigo mucho, que es Scalia, y él tiene un discurso que dice que en el fondo la parte orgánica es más importante que la parte dogmática, porque en el fondo él lo dice así, los derechos o las garantías son el fruto, dice él, del árbol constitucional y las raíces son más que nada las instituciones. Y eso lo dice argumentando de que el Bill of Rights en Estados Unidos vino 3 años después que el articulado mismo. Entonces, ¿qué opina usted sobre eso y qué lección se podría sacar en ese sentido al proceso constitucional que se nos tiene en relación con el Estado de Derecho, obviamente? Sí, yo creo en realidad que desde el punto de vista constitucional, o más bien que la Constitución responde a dos preguntas fundamentales, ¿no? Y pienso que ambas respuestas están íntimamente vinculadas una con la otra. ¿Cuáles son las preguntas que una Constitución responde? Son varias, pero fundamentalmente dos, digamos. Una Constitución responde a la siguiente pregunta: ¿quién ejerce el poder y de qué manera ejerce el poder? O sea, ¿quién manda? ¿No? Esta es una primera pregunta. Y la respuesta a esa pregunta que dan las democracias liberales contemporáneas es, bueno, ejerce el poder, ¿verdad?, aquel que haya logrado concitar para sí la adhesión de la mayoría. Esta es la respuesta. Y eso se organizará atendiendo a las diversas fisonomías de los regímenes políticos que conocemos. La otra pregunta que una constitución intenta responder es, bueno, una vez que sabemos quién manda, quién tiene el poder, tenemos que preguntarnos otra cosa: ¿cuáles son los límites del poder? O sea, ¿hasta dónde puede mandar, digamos? ¿No? Y la respuesta a esta segunda pregunta son los derechos. Yo creo que son dos preguntas distintas y pienso que respondida a la primera no se responde a la segunda. O sea, una vez que sabemos quién manda o cómo se genera el poder, no sabemos necesariamente cuáles son los límites del poder, ¿no? Luego tenemos que formular la segunda pregunta.
una vez que sabemos quién manda, bueno, pero ¿con qué límite? Y la respuesta a esta segunda pregunta son los derechos fundamentales, creo yo, ¿no? Entonces, el gran problema constitucional es cómo responder estas dos preguntas de manera separada, ¿no? Sin creer que la primera nos dispensa a responder la segunda. Podemos saber quién manda, podemos saber que el nuestro es un régimen democrático, podemos convenir, por ejemplo, que el Estado debe estar en manos de quien concite para sí la adhesión de la mayoría. Pero yo no estaría tranquilo en un mundo como ese, o sea, un mundo puramente democrático, en el sentido estricto de la expresión, es decir, un mundo donde el poder se ejerza por aquel que concitó para sí la adhesión de la mayoría, bueno, no garantiza los derechos individuales, ¿no? La democracia, bueno, Rousseau lo sabía, la democracia rusoniana puede ser tiránica. Necesitamos concebir el debate constitucional, diría yo comentándolo de Scalia, como un debate tendiente a construir una democracia liberal, es decir, una democracia porque entrega el poder a quien logre para sí la adhesión de la mayoría, pero liberal, porque una vez que entrega el poder, establece claros límites a su ejercicio. Sí, muchas gracias por la respuesta. Ya ahora vamos a ir con las preguntas, como lo prometido. Quien quiera hacer una pregunta nos puede escribir al chat. Y aquí hay una primera, que la leo, dice, dijo que la vocación llega como la fe. Siento que basada en esa concepción, hoy los jóvenes muchas veces nos perdemos buscando en diversos lugares este llamado y nos encontramos siendo viejos sin encontrarlo. Entonces, ¿cómo equilibrar el encontrar esta vocación con la posibilidad de desarrollarla de una manera suficiente? Bueno, yo creo que esto es como siempre, como todo, ¿no? Quizás sea encontrar la propia vocación, que es algo así como encontrar cuál es el sentido de la propia trayectoria vital también, ¿no? Tiene que ver con la disposición con que uno haga las cosas. Yo realmente creo que disponerse a ejecutar el quehacer que uno tiene enfrente, con disposición a hacerlo bien, a poner todas las capacidades en pos de ese quehacer, siempre acabará, o casi siempre, despertando la propia vocación, que, repito, no va a coincidir con eso que uno hace, sino más bien yo creo que el problema es cómo convertir aquello que uno hace en una ocasión para desplegar la propia vocación, ¿no? Si por vocación, repito lo que conversábamos al inicio de este encuentro, si por vocación uno entiende una profesión en sentido estrecho, evidentemente es muy difícil que todos los seres humanos alcancen su vocación, ¿no? Y estaría entonces la vida humana, la vida de ustedes, la mía, plagada de errores, de equivocaciones, ¿no? Pero no, yo creo que la vocación es más bien una disposición muy amplia. Yo creo que las vocaciones humanas son pocas. Hay vocaciones intelectuales, habrá vocaciones religiosas, hay vocaciones más prácticas, que se despliegan, ¿no?, de diversas maneras, pero la vocación es siempre la misma, ¿no? Sí. Así lo vería yo. Yo creo que está suficientemente respondida la pregunta. Voy a seleccionar, yo creo, dos o tres, no han llegado varias, pero obviamente para terminar dentro de tiempo. Voy a partir por la más político contingente, después vamos a volver al tema probablemente de la vocación. Pero una pregunta, probablemente a raíz de lo último que estábamos conversando es, ¿cree usted que las instituciones centrales de la Constitución de 1980 se mantendrán vigentes en la nueva Constitución? ¿O los cambios serán lo suficientemente radicales como para hablar realmente de una hoja en blanco? No, yo no creo que vaya a haber hoja en blanco realmente, ¿eh? Yo pienso que si uno mira la historia constitucional chilena, bueno, lo que descubre muy rápidamente es que la constitución del 28 subsistió de manera muy importante en la del 33, que la del 33 con todas las modificaciones que experimentó durante el 19 subsistió en parte importante durante o con la Carta del 25. Y yo no creo, en consecuencia, que la Carta y la del 1980, con todos los problemas que padece, de alguna manera recogió de manera muy importante, con modificaciones es cierto, pero de manera muy importante la del 25. De manera que yo no creo que vaya a ocurrir algo distinto con la Carta Constitucional que surja del actual debate. Yo creo que en lo fundamental vamos a continuar una cierta tradición
es muy difícil que los países abandonen su trayectoria histórica a fuerza de voluntad, ¿no? ¿Qué cuestiones, creo yo, de la Carta de 1980 van a mantenerse? La siguiente. Desde luego yo creo que si nos detenemos en el capítulo de los derechos fundamentales, ese capítulo se va a mantener en lo fundamental, ¿no? Se va a mantener la acción de protección, sin ninguna duda, ¿no? Se va a mantener el amparo, sin ninguna duda, que vienen desde muy antiguo, vienen ya de la Carta del 33. La acción de protección no viene de la Carta del 33, pero es una de las acciones reconocidas hoy día en el derecho comparado y fue una creación de la Constitución de 1980 y antes de ella del Acta Constitucional número 3, como ustedes seguramente les enseñaron, ¿no? Eso se va a mantener. ¿Qué modificación van a surgir? El catálogo de derechos, las que ya conocemos. Se van a modificar algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de enseñanza es probable que se equilibre la libertad de enseñanza, concebida como el derecho de los padres, ¿verdad?, a escoger la educación de sus hijos, se equilibre con el derecho a la educación como el derecho de los ciudadanos a participar de una misma experiencia cognitiva, que es la base de la cohesión social y de la ciudadanía. Yo creo que eso va a ocurrir. Creo también que el 19 número 24, es decir, el derecho de propiedad, va a surgir modificaciones seguramente importantes en la parte final, ¿no? La relativa a el reconocimiento de la propiedad sobre las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Que el derecho al usar las aguas es un derecho de propiedad, digamos, que la ley reconoce y regula. Yo creo que eso va a modificar. Se van a agregar derechos sociales a la Constitución. También eso lo creo. Aunque no van a ser derechos en el sentido estricto de la expresión, es decir, no van a ser derechos coercibles, como los conocemos, ¿verdad? Jurídicamente hablando, sino que van a ser, bajo la forma de derechos, la formulación de objetivos sociales valiosos que las fuerzas políticas debieran esmerarse por perseguir, ¿no? Van a ser lo que Dworkin llama directrices políticas, ¿no? O si ustedes quieren, principios en el sentido de Alexis, o sea, mandatos de optimización. ¿Me siguen? ¿Vieron ustedes a Alexis, verdad? Robert Alexis dice, lo que llamamos derechos fundamentales son enunciados de ciertos bienes que las personas convienen, hay que maximizar su goce en la máxima medida posible. Bueno, derechos sociales va a haber en ese sentido sin ninguna duda. Me parece que ese ya es un consenso que se ha alcanzado muy rápidamente, incluso extrañamente en la derecha, ¿no? Eso va a ocurrir con el catálogo de derechos. ¿Qué se va a discutir ahí? Se va a discutir básicamente el derecho a la vida, creo yo. Yo creo que en torno a eso se va a concitar un gran debate respecto de si la vida a ser protegida es la vida a contar del momento de la concepción o si en cambio lo será a contar del momento del nacimiento. Eso se va a discutir como ha ocurrido en todas las experiencias constitucionales recientes. En materia de régimen político, se va a discutir si acaso vamos a tener un régimen presidencial atenuado, o sea, no un régimen presidencial tan fuerte como el que hoy día tenemos, y asociado a eso, si se modifica el régimen presidencial, se va a modificar la reserva legal máxima. ¿Se acuerdan del artículo 60? Solo son materias de ley y deja todo el resto entregado a la potestad reglamentaria. Esa regla, la potestad, digamos, la reserva legal máxima se va, creo yo, a modificar, ¿no? Entre otras cosas porque esa reserva legal máxima, que dice solo son materias de ley las que enumera el artículo 60, de manera que todo el resto queda entregado a la potestad reglamentaria, ¿se acuerdan de eso? Esa regla invirtió lo que existía bajo la Carta del 25, ¿no? Bajo la Carta del 25 todo era materia de ley y solo residualmente existía la potestad reglamentaria y eso hizo que el Parlamento tuviera gran poder. Se fortaleció el presidencialismo mediante esa regla que se va a modificar, creo yo, si es que se mantiene un presidencialismo atenuado. Pero también se va a discutir la posibilidad de un régimen semipresidencial o incluso de uno parlamentario. Yo creo que ese va a ser otro tema de discusión. ¿Qué otro tema o qué otra cosa cambiará en la Constitución? Bueno, yo no creo que mucho más. El capítulo del Poder Judicial se va a mantener relativamente incólume. Es probable que se discuta el sistema de nombramiento de los jueces, ¿no? Pero eso ha ocurrido habitualmente. Por ejemplo, en la Carta Constitucional del 78 español se discutió si el nombramiento de los jueces tenía que ser a cargo de un Consejo Nacional de la Magistratura o no. Ese tipo de cosas inevitablemente se van a discutir.
pero nada va a alterar muy sustantivamente la fisonomía institucional de Chile. Yo eso sí que no lo creo, ¿no? Más bien yo creo que va a haber una gran desilusión con la Constitución a la que se le han adscrito, se ha abrazado, se ha envuelto la Constitución en una cantidad gigantesca de expectativas que no se van a satisfacer. Perfecto, ya voy a fusionar la última pregunta en una para poder cerrar, pero volviendo al tema, vamos a volver al inicio para cerrar, que es, nos llegaron preguntas de tanto quienes tienen una inquietud de la investigación jurídica, o sea, ¿qué recomendación le haría usted a las personas que tienen cierta inquietud académica por la investigación jurídica? Y por otra parte también a quienes tienen una inquietud más bien filosófica, o sea, ¿qué aportación puede hacer la filosofía al estudio de la carrera? Esas dos las uní en el fondo. Miren, yo creo que en general una adecuada comprensión del derecho como fenómeno social supone el manejo, digamos así, o la posibilidad de asomarse a tres dimensiones que configuran al fenómeno jurídico, ¿no? Una cosa son las reglas y el manejo de las reglas, que es lo que llamamos dogmática, ¿verdad? La dogmática jurídica, que es esta compleja técnica para obtener decisiones a partir de reglas, logrando que las reglas digan más cosas que las que aparentemente dicen, porque ese es el secreto de la dogmática, ¿verdad? No apegarse a las reglas, sino despegarse de ellas, ¿no? Fuera de la dogmática, que es el quehacer más propio del jurista, del abogado, del juez, del fiscal, etcétera, me parece a mí que eso es útil, sobre todo para quienes tienen eh, una cierta vocación investigativa, una cierta vocación académica, complementarla con otras dos dimensiones o perspectivas respecto del derecho. Una, creo yo, es la sociología del derecho, ¿no? Es decir, preguntarse por cuáles son las funciones sociales que cumple el derecho y cuáles son las circunstancias en medio de las cuales surge el derecho, lo que técnicamente suele llamarse en los cursos generales las fuentes materiales del derecho, que es un quehacer propio de la sociología. Yo creo que es bien indispensable para alcanzar una comprensión total del fenómeno legal, ¿no? Y lo mismo la filosofía. Yo creo que la filosofía tiene la gran virtud de que se esfuerza por responder preguntas, particularmente la filosofía práctica, preguntas relativas a cuán correctas o no son las decisiones que el derecho contiene. ¿Entienden? Una cosa es el punto de vista del abogado, que aceptando acríticamente las reglas, simplemente las usa para resolver los casos que ante él comparecen, que es el punto de vista del abogado o del juez. Otra cosa es la perspectiva sociológica, que se pregunta cómo surgen las reglas y qué función cumplen en la vida social. Y otra la perspectiva, digámoslo así, de la filosofía práctica, que se pregunta qué tan correctas son las reglas, ¿no? Las soluciones que el derecho establece están a la altura de una reflexión moral genuina o en cambio fracasan en esa reflexión. Estos tres tipos de preguntas, creo yo, hacen a una comprensión total del derecho como fenómeno, ¿no? Y yo tengo la impresión que quien tenga interés académico en el derecho no debiera desdeñar ninguna de estas perspectivas. Podrá acentuar una de ellas, desde luego, pero sin olvidar las otras dos. Por ejemplo, un civilista, yo me dedico al derecho civil, yo enseño derecho civil en la Universidad de Chile, como ustedes seguramente saben, y en la Universidad de Diego Portales, por supuesto. Un civilista es un experto, ¿verdad?, en la dogmática. Conoce el Código Civil, conoce el derecho privado, las fuentes y la tradición legal y la doctrina asociada al manejo de las reglas. Pero un buen civilista es alguien que también sabe o se preocupa o se interesa por cómo surgen las reglas, qué factores las desatan, qué funciones sociales cumplen esas reglas. Y también mantiene siempre una cierta inquietud por la pregunta práctica, en el sentido de la filosofía práctica. Bueno, ¿qué tan correctas son las decisiones que las reglas consagran, ¿no? ¿Satisfacen algún ideal de justicia y en ese caso cuál ideal de justicia? ¿Es ese ideal de justicia que las reglas satisfacen el superior, el mejor de todos, o habrá que esforzarse por interpretar bajo las reglas a la luz de una mejor teoría de la justicia? Ese tipo de preguntas son, creo yo, inevitables eh, para cualquier jurista, ¿no? Porque el jurista, ya digo, se preocupa del derecho en la totalidad de sus dimensiones. Podrá enfatizar alguna de ellas, pero tiene que conocerlas todas. El buen filósofo del derecho tiene que conocer la dogmática,
¿no? El buen dogmático tiene que saber filosofía del derecho. Un sociólogo del derecho tiene que conocer las reglas, sin ninguna duda. De otra manera, ¿qué objeto de estudio podría él tener? Y así. Entonces, una comprensión cabal eh, del derecho, creo yo, es imprescindible, particularmente para quienes eh, escogen, por decirlo así, el camino académico en el ejercicio de la profesión, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Yo creo que eso ya va a ser la última pregunta, así que vamos a cerrar. Lo primero, bueno, es agradecerle a usted por la disposición. Creo que fue una excelente, excelente conversación de un cronómetro, 1 hora y cuarto casi. Y también agradecerle a los que se unieron, a los que nos vieron, y también nos disculpamos si quedaron algunas preguntas sin responder. Pero más que nada estamos muy contentos de que fue un excelente inicio de esta ruta de la vocación, una muy buena conversación, creo que hablamos muchos temas, yo estoy personalmente exhausto de lo bueno que estuvo la conversación, así que eso, en verdad muchas gracias y ojalá también en un futuro poder contar de nuevo con usted. No, por favor, cuenten conmigo para lo que necesiten, para una conversación como esta, para el análisis de algún tema que sea de su interés. Para mí ha sido realmente muy grato volver así, siquiera a la distancia, a la universidad, ¿eh? A la Universidad Católica donde me formé, dicho sea de paso. Así que muchísimas gracias, Arturo. Además, ha sido un placer verte después de tanto tiempo. Efectivamente, lo mismo. Así que bueno, muchas gracias. Voy a finalizar la transmisión en Facebook y ponerle fin al Zoom. Así que estén muy bien. Estamos hablando.